Bien, muy buenas noches a toda nuestra membresía presente y demás damas y caballeros, en general invitados que nos acompañan esta noche. Reciban todos y todas la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, capítulo República Dominicana. Mi nombre es Ángel González García, soy presidente de la Junta Directiva 2020-2021 y para nosotros es un grato honor tenerles en esta actividad. COLADIC RD es una asociación sin fines de lucro de carácter académico, multinacional, no gubernamental y apolítico, fundada con el propósito de encabezar un movimiento de vanguardia que promueva el estudio del derecho internacional y comparado. COLADIC como organización matriz fue fundada en la Ciudad de México en el año 1994 y cuenta con capítulos en distintos países de la región. El capítulo para República Dominicana se fundó en el año 2001 y desde entonces ha sido un referente en la promoción y el estudio del derecho internacional y comparado. En la noche de hoy realizamos nuestra segunda entrega de nuestros círculos de análisis de sentencias que organiza esta Junta Directiva y conversaremos sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la acción en inconstitucionalidad 22/16 sobre la determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes, que establece como edad mínima los 18 años para contraer matrimonio. Esta actividad es una muestra de los distintos espacios académicos que realiza COLADIC República Dominicana para promover el estudio, el análisis y la buena comprensión del funcionamiento del derecho internacional y comparado. Como indicamos en nuestro círculo de análisis anterior, la Junta Directiva ha adoptado la decisión de programar las actividades académicas de la asociación de manera trimestral, siendo esta la tercera que está siendo contabilizada por la Junta Directiva como parte del mínimo de un 60% requerido para que al miembro activo se le expida un certificado de participación que avale su presencia en estas actividades de capacitación. Asimismo, informamos que estamos grabando esta actividad, la cual estará siendo colgada en nuestro canal de YouTube para posterior consulta de cualquier persona interesada. Deseamos agradecer profundamente la presencia y la contribución de nuestra moderadora de la noche, la licenciada Virginia Velázquez Cranwinkel, expresidenta de COLADIC RD y miembro de la comisión redactora del Amicus Curiae, que fue representado por COLADIC RD ante el Tribunal Constitucional en ocasión de la acción directa en inconstitucionalidad contra la figura del matrimonio infantil en general en la República Dominicana y que fuera interpuesta por Misión Internacional de Justicia. Para hablar un poco de la semblanza de nuestra querida y apreciada Virginia, ella es abogada, licenciada en Derecho, egresada con honores summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santo Tomás de Aquino. Tiene un LLM en Derecho Internacional y Desarrollo por la Universidad de Nottingham, donde fue becaria Chevening, especializándose en el área de empresas y derechos humanos. Actualmente funge como encargada de la Unidad Técnica y de Proyectos Institucionales de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Es ex investigadora asociada de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, con experiencia internacional en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y cooperación internacional. Ya dentro de COLADIC ha sido miembro de nuestra asociación desde el año 2013 y ocupó diversos cargos en la Junta Directiva entre el año 2014 y el año 2017, siendo en este último año presidenta de nuestra asociación. Ha colaborado en la redacción de Amicus Curiae para el caso de dominicanos y haitianos expulsados contra la República Dominicana, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y participó justamente en la comisión redactora de este Amicus Curiae en apoyo a la acción directa en inconstitucionalidad contra el matrimonio infantil en nuestro país. Gracias, querida Virginia, por el constante apoyo que le das a COLADIC y a la comunidad jurídica dominicana en general, por tu participación en espacios académicos de esta naturaleza. Ya en acto seguido, y sin dar más preámbulos,
procederé en adelante a explicar la metodología a seguir para nuestro encuentro de hoy. En un primer lugar, procederé a dar la palabra a nuestra pasada presidenta de Coladic República Dominicana y consejera de esta junta directiva, Tamara Aquino, para que nos haga un recuento del contexto y de los hechos del caso que analizaremos en la noche de hoy. Ya a partir de ahí procederemos a escuchar las observaciones y los comentarios y el análisis con el que nos va a aportar la noche de hoy nuestra moderadora, Virginia Velázquez. Luego pasaremos la palabra al público para contribuir al análisis, ya sea mediante preguntas, comentarios, observaciones que pudieran tener, y ya una vez se haya hecho un análisis integral de la sentencia y quedemos un tanto satisfechos con nuestra sed de curiosidad, entonces daremos unas palabras de clausura. Así las cosas, voy en lo adelante a pasar las palabras a Tamara Aquino para que nos haga un recuento del contexto y de los hechos del caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Yo quiero retomar el agradecimiento que haces a Virginia por acompañarnos el día de hoy en este círculo de análisis de sentencia con un tema que es tan importante y relevante ahora mismo para la República Dominicana como es el matrimonio infantil, uno de los pocos países que todavía tenemos excepciones y que todavía está el matrimonio infantil en la República Dominicana. Y queremos resaltar el contexto porque justamente mañana se va a conocer lo que es la audiencia pública de la acción directa de inconstitucionalidad que presentó Misión Internacional de Justicia. Entonces, creo que el contexto es perfecto y que el mismo Tribunal Constitucional puede utilizar muchos de los argumentos que vamos a ver que están en esta sentencia tan interesante de la Suprema Corte de Justicia de México. Ya con relación a la sentencia, esta sentencia que vamos a analizar es del 26 de marzo del 2019. Se trata de una acción de inconstitucionalidad, como se llama en México, en contra del artículo 145 del Código Civil del Estado de Aguascalientes de México. Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, quien era representado en ese momento por el señor Jesús Martín Jauregui, que era el presidente de la comisión. Esta acción fue en contra de la reforma que se hizo a ese artículo 145 del Código Civil, que presentaba como edad mínima para poder contraer matrimonio 16 años para los varones y 14 años para las niñas. Además de esto, presentaba dispensas que se podían presentar en casos excepcionales, graves y justificados, como era que decía el texto. En estos casos se podía obtener ese permiso para que los menores de 16 años y de 14 años pudieran pues poder casarse y consumar ese matrimonio infantil. O sea que vemos que se parece un poquito al caso que tenemos aquí en la República Dominicana, o se parecía porque ya fue reformado. Entonces, a raíz de esa reforma que se realizó en el año 2016 al Código Civil de Aguascalientes, es cuando entonces queda eliminada cualquier excepción para contraer matrimonio a los 18 años. Es decir, queda eliminado el matrimonio infantil en el estado de Aguascalientes y se establece como una mayoría, como absoluta, la mayoría de edad de 18 años para poder contraer matrimonio. Entre esos argumentos que utilizaba la Comisión de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes, podemos destacar que ellos decían que la reforma que se hizo al Código Civil violenta el derecho a contraer matrimonio en el entendido de que imposibilitaba poder tener esas dispensas que sí podían ser justificadas según lo que ellos argumentaban. También decían que el hecho de poder contraer matrimonio hace que la persona se beneficie de diversos derechos que también traen consigo el matrimonio, como algunos relativos a la seguridad social o al estatus migratorio, entre otros. También mencionan, muy importante, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, que en su artículo 2 prevé que la autoridad competente de un país en específico puede otorgar dispensas para el requisito de los 18 años. Pero ojo, este convenio establece que puede otorgarlas, no que debe otorgarlas. En definitiva, el accionante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
entendía que esta reforma excedía las disposiciones constitucionales y convencionales de defensa. Puede ser un poquito paradójico que en este caso quien accionara en inconstitucionalidad fue precisamente una organización que se encarga de promover los derechos humanos, porque hemos visto que la tendencia es a que se erradique el matrimonio infantil precisamente para proteger los derechos humanos y el interés superior del niño, de estas personas menores de edad, en especial de las niñas. Y bueno, ese fue el contexto en que se dio esta acción directa de inconstitucionalidad. Y sin más, le paso la palabra entonces a Virginia. Sí, Virginia, el escenario es completamente tuyo. Estamos ansiosos de escuchar tus consideraciones del caso, así que adelante, puedes utilizar los recursos que entiendas necesarios. Muchas gracias nueva vez por el apoyo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Yo amo a Coladic y especialmente este caso que lo trabajamos tan de cerca con el Amicus. Yo creo que es sumamente importante. Tamara hizo un excelente contexto y yo creo que uno de los puntos más interesantes del contexto en este caso es que la acción en inconstitucionalidad, como ella menciona, tiene el objetivo de mantener la figura del matrimonio infantil en el ordenamiento jurídico mexicano y que viene de una institución estatal. Entonces, obviamente, parte del análisis que hace el tribunal es obviamente ir por cada uno de los puntos que establece el accionante, que es la comisión en este caso, de por qué se tiene que permitir la dispensa judicial, que es el principal punto que se está debatiendo. Yo voy a compartir mi pantalla un poco para mostrar pues algunas ideas generales y poder a partir de ahí ir guiando la conversación. No sé si ya la están viendo. Estamos aquí, exacto. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, entonces me fui en pantalla completa. Quiero destacar, aunque esta parte ya la abordó Tamara, un poco cuál había sido el progreso que se había hecho en México en cuanto a la figura, ¿verdad? Porque previo al 2015 estaba permitido el matrimonio infantil, tanto por la dispensa judicial y se permitía inclusive que los padres autorizaran, bueno, primero la edad mínima eran 16 años, los padres podían, o quien tuviera la tutela, autorizar el matrimonio de los niños y también se permitía la dispensa. A partir de los 14 años no inclusive, o sea que de los 15 podía admitirse el matrimonio infantil. Hubo una primera reforma en el 2015 y ahí solamente se dejó la dispensa y es esa dispensa que es objeto de reforma en el 2016 y precisamente el objeto de la ADI. Entonces, bueno, que no es una ADI en México, pero una acción en inconstitucionalidad. Entonces, ya Tamara fue sobre alguno de ellos. No sé si alguien más de los que estuvieron, si todos leyeron la sentencia o tienen alguna idea o fueron por encima de la sentencia, sería bueno quizá que hagamos de esto una conversación, porque entiendo que la figura del moderador más que hablar es la de facilitar pues las intervenciones y obviamente yo tengo que decir, pero quisiera saber si sobre esta parte alguien quiere añadir algo, si conocen todos los argumentos adicionales a lo que mencionó Tamara o no. Si no, no pasa nada y simplemente sigo. Sigo. Nada. El análisis del tribunal empieza por establecer cuáles son los principios rectores. O sea, él dice, bueno, este es un caso importante, vamos a ver cuál es la lupa que yo voy a tomar a la hora de ir leyendo cada uno de los argumentos y de interpretar entonces la legislación mexicana, la jurisprudencia que tenemos, pero también la jurisprudencia internacional y los instrumentos disponibles. Entonces, el primero es el interés superior del niño, que es un principio con el que entiendo que como abogados estamos familiarizados porque no es exclusivo de México ni es exclusivo del contexto internacional, sino que cada estado lo ha adoptado como parte suya. Está en la Constitución Dominicana también y está en el Código de NNA. Y básicamente el interés superior del niño tiene varias vertientes, pero lo que implica es que en todo momento y que en todo accionar del Estado tiene que primar el interés superior del niño. O sea, en primer lugar, que el objeto de cualquier acción que tengan los estados es proteger a los menores de edad, que ese interés superior del niño tiene que estar en todos los ámbitos de la actividad estatal, que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, y eso no implica solamente al momento de legislar,
pero también al momento de desarrollar políticas públicas para proteger a esos menores o si inciden en los menores. Tiene que estar presente también en el accionar jurisdiccional de los tribunales, que tienen una tarea bastante particular, y es que sus interpretaciones de las leyes y aplicados a los casos en particulares que tienen que resolver, tienen que estar guiados por ese principio. Y el derecho de prioridad lo que quiere decir es que básicamente los derechos de los menores tienen prioridad sobre otros derechos de otras personas. O sea, se parece un poco a lo de en el Titanic, los niños se montan en el barco, ¿verdad? Entonces, esta es la versión legal de los niños tienen prioridad, ellos son los que van adelante y hay que protegerlos y cuidarlos. Un poco eso. ¿Alguien tiene algún, si me pueden interrumpir, porque yo entiendo que esto es una dinámica, una conversación, o sea que si en algún momento quieren decir algo sobre el interés superior del niño, por favor, lo pueden hacer también sin levantar la mano, simplemente arrancan a hablar con el micrófono apagado. Entonces, eso por una parte, ya ahí el tribunal empieza a decir, bueno, esto va a ir guiado de esta manera. Y otro punto importante es que establece la perspectiva de género. Y eso es clave porque cuando hablamos de matrimonio infantil, las principales afectadas son las niñas. Sí hay matrimonios de niños, varones, menores de edad, sin embargo no son tan frecuentes. Y ahí hay todo un tema de la posición, obviamente, pues de vulnerabilidad y de inferioridad que todavía ocupan las mujeres, especialmente en nuestros países, donde nos queda un largo trecho por recorrer. Y suelen ser entonces las niñas quienes son, por estereotipos de género, ¿verdad?, llevadas o forzadas al matrimonio. Por ejemplo, si se percibe que la niña ya está iniciada sexualmente, esto es algo negativo, entonces hay que casarla. Si está embarazada, pues también hay que casarla. Y en la República Dominicana, pues a raíz, yo creo que de algunas discusiones que inclusive están en la palestra, está el caso de Mami Jordan, que hay que mencionarlo, y el mismo tema de Don Miguelo, que se refieren un poco a los derechos de los menores y a su protección. Pues nos hace ver cómo hay una hipersexualización, ¿verdad?, de la niñez, especialmente de las niñas, y cómo en muchos casos, desde muy temprana edad, el unirse a una pareja o el coloquialmente dicho, chapeo, ya es como adoptado por la niña. O sea, mi forma de superación personal, lo que la sociedad me empuja a hacer es a utilizar mi femineidad y mi cuerpo para obtener favores o beneficios. Entonces, a veces inclusive el unirse a otra persona es una forma de escapar de violencia y de el amarre o de lo estricto que puedan ser los padres, principalmente con las niñas. Entonces hay una serie de cosas que obviamente implican que al final esto es una figura que afecta en particular a niñas. Y el mismo tribunal dice, si yo no tengo esta perspectiva de género, yo no voy a poder en mi razonamiento, ¿verdad?, darme cuenta de cuáles son las consecuencias reales que tienen los matrimonios infantiles para las niñas. ¿Ok? Y yo necesito como tribunal saber cuáles son esas consecuencias, porque como ustedes van a ver más adelante, una de las cosas que hizo el tribunal fue precisamente hacer un test de razonabilidad a la hora de evaluar si la reforma de la legislación realmente se correspondía o no violaba los derechos que la Comisión de Derechos Humanos decía que estaba violando, ¿ok? Entonces, eso en cuanto al marco. Y aquí la primera pregunta que les quiero hacer, que fue realmente la primera pregunta que se hizo el tribunal, es si el legislador violó realmente ese artículo 2 de la convención que mencionaba Tamara, y que dice, lo voy a un poco explicar por si acaso se nos fue, ese artículo lo que dice es que los estados tienen la posibilidad de establecer dispensas, que es el objeto de esta acción en inconstitucionalidad, ¿verdad?, establecer dispensas para que en casos graves se permita el matrimonio de menores de edad. O sea, dice, bueno, en teoría los menores a partir de la edad núbil, ¿verdad?, la edad apta para el matrimonio, no deben de poder contraer matrimonio, pero dejamos en la discreción del Estado decidir si en algunos casos de gravedad es posible otorgar dispensas. Entonces, cuando el legislador mexicano elimina la posibilidad de la dispensa del código, del código civil,
Ahora estoy mezclando dominicano con un mexicano. Pero cuando elimina la dispensa de la legislación, ¿es realmente una violación a esa convención de la que México era parte? ¿Qué ustedes opinan? Si algún miembro de nuestro público se anima a responder la pregunta planteada por la moderadora, simplemente puede desbloquear su micrófono, ¿no? Y hacernos saber cuál es su opinión. Bueno, si nadie más quiere decir nada, yo puedo hablar, pero si alguien me quiere interrumpir, lo puede hacer. Adelante, Bueno, Natalie. lo que yo considero, y estoy realmente de acuerdo con el razonamiento del tribunal, es que ese artículo de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, lo que hace es darle un margen de apreciación a cada estado para determinar si establece o no dispensas. Las dispensas siempre son excepcionales, o sea, siempre debe haber una edad mínima. Pero el margen de apreciación nunca se puede interpretar como una obligación del Estado de establecer esas dispensas. Y entonces a eso el tribunal le agrega que del preámbulo del mismo convenio se puede ver una tendencia a querer eliminar el matrimonio infantil. Las dispensas se permiten para casos excepcionales y justificados, y bueno, después de la adopción de esa convención, que es de los 60, no recuerdo la fecha, luego entonces, en el mismo marco del sistema universal de protección de derechos humanos, se han adoptado otras convenciones como la Convención de Derechos del Niño, la CEDAW, que revela una tendencia de los estados y que se evidencia con la interpretación de esos convenios en los órganos de tratado, de que las dispensas se vayan dejando atrás, porque básicamente esas causas justificadas, ¿cuáles son? Más o menos, o sea, ¿cuáles son las causas que justifican permitirle a menores de edad casarse? Ahí me gustaría añadir, Natalie, de acuerdo con todo lo que dijiste, que al final las convenciones no dejan de ser instrumentos negociados y acordados por políticos, y son instrumentos políticos, aunque no dejen de ser instrumentos de derecho por ser instrumentos políticos. Entonces, a veces la política y la diplomacia se cuela en el texto de las convenciones. Y en este caso de lo que se trataba era pues de tratar de sumar a la mayor cantidad de estados. Y la realidad de la mayor cantidad de estados en esa época era que tenían disposiciones legales que permitían ciertas prácticas, habían leyes que permitían prácticas culturales que iban en detrimento de las niñas, y una de estas era pues el matrimonio infantil. Entonces, lo que hace la convención en ese momento, y el mismo tribunal aquí se refiere al preámbulo, es decir, bueno, vamos a dejar ciertas dispensas, ¿verdad? Pero el objetivo, y atendiendo al principio de progresividad del derecho, es que eventualmente esas dispensas no sean necesarias. Entonces, tenemos un fin, un derecho que debe de cumplirse, pero siendo políticos y hasta realistas, entendemos que eso no va a suceder de la noche a la mañana, entonces vamos a votar este proceso de otorgar dispensas. Pero las dispensas no son obligatorias, que era algo que mencionaba Tamara. Una cosa es que yo diga que yo dejo al Estado el poder otorgar dispensas en causas de gravedad, y otra cosa es que el Estado esté obligado a acatar esas dispensas. Entonces, si el Estado, por esa misma vía de razonamiento, decide eliminarlas, no está violando la convención, simplemente está en su ejercicio de esa facultad que tiene, decidiendo que no las necesita ya, porque alcanzó un cierto estado, porque tiene que proteger más los derechos, etcétera. O sea, por la razón que sea. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? ¿No está de acuerdo? Bueno, pues esa fue la primera, ¿verdad? La primera pregunta. La segunda pregunta que se hace el tribunal es si la eliminación de la posibilidad de otorgar dispensa a menores de edad para contraer matrimonio constituye una medida razonable en relación con la finalidad perseguida por el legislador. Recordemos aquí que el argumento extraño de la comisión todo este tiempo ha sido decir que quitar esa dispensa
viola los derechos de los niños y niñas, ¿verdad? Viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad, viola su derecho al matrimonio, porque los niños pues debieran de poder elegir y decidir casarse si así lo desean, porque no todo el mundo es inmaduro a esa edad, algunos saben muy bien lo que quieren, ¿verdad? O dice que viola los derechos de los niños nacidos fuera del matrimonio, porque el matrimonio es una figura que otorga mayores derechos. Entonces hay una serie de argumentos que hace la comisión que pareciera que la comisión lo que está buscando es proteger derechos. Sin embargo, la forma en la que lo hace y al final lo que determina el tribunal es que no, que la protección del derecho está en eliminar la dispensa. Pero entonces, sin necesariamente saber cuál fue el razonamiento del tribunal, me gustaría saber lo que ustedes opinan. O sea, ¿es una medida razonable eliminar la posibilidad de otorgar dispensas a los menores de edad? O sea, ¿es la única medida que hay para yo obtener ese fin? ¿Hay medidas menos lesivas para yo proteger a los niños y niñas que no impliquen eliminar esa dispensa? Si me permites intervenir, Claro, Ángel. Virginia, porque esto es una pregunta que a mí me llama mucho la atención, toda vez de que yo diría, mira, sí, perfectamente existen otras alternativas para tú poder alcanzar ese fin. O sea, volvemos y reafirmamos que se toma en consideración que el matrimonio infantil es un mecanismo para acceder a ciertos derechos, en palabras de esa misma comisión que presentó esa acción. ¿Cuáles son esos derechos que se permite alcanzar al menor cuando ya está su unión consagrada en un matrimonio con una persona que ya fue dispensada por algún tribunal o ya es mayor de edad y podía externar libremente su consentimiento? Bueno, que ese menor, digamos, pueda celebrar contratos, que ese menor pueda no sé, considerarse como emancipado y por lo tanto ya poder tomar unas decisiones de mayor carácter. Recordemos que esto es esa liberación del menor se debe a porque ya existe un impedimento previo del legislador de que hasta que no se alcance los 18 años de edad, el menor de edad es una persona que es incapaz jurídicamente. Entonces, como es incapaz jurídicamente, el matrimonio infantil es una vía para poder subsanar esa incapacidad, pero no es la única. Un menor puede actuar perfectamente a través de sus padres, a través de un tutor legal, si ya es necesario la autorización de un consejo de familia, digamos, para disponer los bienes del menor respecto a un contrato determinado que quiera celebrar. Y por lo tanto, no se transgrede esa posibilidad a acceder a derechos, a ampliar la capacidad del menor cuando yo elimino esa posibilidad de otorgar dispensa para contraer matrimonio. Al contrario, yo conmino al menor y a su familia y a la persona interesada en alcanzar esa capacidad del menor para que pueda celebrar actos jurídicos de que acuda a los otros mecanismos que la ley ha habilitado para tales fines, que, vuelvo y reitero, son perfectamente el actuar a través de esas personas que puedan optar esa representación en el menor para subsanar esa incapacidad. Bien. Hay un test de razonabilidad, agregando todo eso que dijo Ángel, que me parece excelente, y es básicamente el ejercicio que hizo el tribunal para determinar si realmente era o no razonable la medida. Y ese test, pues es famoso, por decirlo así, o sea, se usa en varias cortes, se usa en el mismo tribunal dominicano, se ha usado, y es básicamente un test por default. Y es a la hora de determinar si cierta medida que se ha tomado, política, acción, ley, realmente es razonable. Y los 3 puntos que tiene para analizar es, primero, si persigue un fin legítimo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se propone lograr esa medida? Y si lo que esa medida se propone lograr es legítimo. En el caso del Tribunal Mexicano, legítimo implica que sea, que persiga un fin que esté contenido en la Constitución, en los tratados de lo que México es parte, o sea, en la convencionalidad, o en la protección de derechos, ¿verdad? Si es una medida que tiende a proteger derechos o que dice tender a proteger derechos, entonces cumple con esa primera parte y le ponemos un check. Y en este caso, la medida del legislador mexicano, creo que no tengo que preguntar, tiene un fin legítimo muy claro, que es la protección de los derechos de los niños y niñas.
Lo otro es que ese fin que se persigue lograr, que hay una relación entre la medida que yo tomo y el fin que yo persigo. Porque si yo digo que yo quiero acabar con, bueno, en el caso, vamos a verlo al revés, ¿verdad? De lo que perseguía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, bueno, de Aguascalientes, perdón, es si ellos dicen que ellos persiguen proteger los derechos de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces, la medida que yo entiendo que mejor protege esos derechos es dejar una dispensa que permita que menores de edad contraigan matrimonio con una autorización de un juez. Vamos a hacer el ejercicio al revés. Entonces, yo me pregunto si la vinculación si hay una vinculación entre la medida que ellos han establecido y el fin que ellos persiguen buscar. En principio, lo podemos debatir. Es más, vamos a abrirlo a debate. Hay una vinculación, viéndole al revés, entre la dispensa y proteger los derechos de los niños y niñas, al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, que era uno de los que ellos argumentaban, al matrimonio. O sea, ¿hay una relación o no? Si alguien más quiere intervenir, lo puede hacer, pero No, Natalie, dale. yo voy adelante. ¿Quién habló? ¿Alguien tiene algo que decir? No, pero termina tú, después yo digo. Bolívar, hola. Hola, Bolívar. Bueno, a ver, evidentemente eso no es, no creo que se pueda negar. El matrimonio, siendo un contrato civil que da acceso a una serie de derechos, evidentemente tiene implicaciones de reconocimiento de ciertos derechos entre los contrayentes. Eso pasa no solo en un matrimonio entre menores, sino matrimonio en sentido general. Ahora, el tema está en determinar si los derechos a los cuales acceden los menores que se casan, primero, si pesan más que los que pierden al momento de perder su condición de niño, niña, adolescente, porque se produce la... Ahí estamos en el tercer punto de paso, ¿eh? Te fuiste a idoneidad, razonabilidad de la medida. Perdón. Pero sigue, por favor. Sí, entonces, eso por un lado, y por el otro también, si puesto en una balanza, compensa las consecuencias que tiene para otros derechos. O sea, si compensa, por ejemplo, las altas tasas que hay de embarazo adolescente, que representan afectaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, si compensa, por ejemplo, las altas tasas de violencia basada en género que hay en ocasión de esos matrimonios, si compensa las tasas de deserción escolar, que evidentemente implican una vulneración al derecho a la educación. Evidentemente no estamos hablando de que todos los matrimonios tienen estas implicaciones, pero en términos porcentuales son varios los casos. Entonces, el tema está entre si esa vinculación entre esa medida, o sea, mantener las dispensas, al final te acerca más a la protección de los derechos de la niña y adolescente o no. En mi opinión, no lo hace por todas estas otras cosas que se pierden cuando se ponen en la balanza. Ok. Sí, Bolívar, ¿tú querías decir algo? Bueno, era cortico lo que quería decir. Quería decir que ver el segundo punto, realmente yo entiendo que hay un elemento subjetivo, porque viéndolo como al revés, como tú mismo lo planteabas, desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos, si tú lo planteas al sol de hoy, y yo personalmente quizá con ya hoy, como yo pienso, por lo que he visto, por todo, incluso hasta la campaña que hay, que bueno, que ustedes mismos a través de Coladi han hecho, yo digo que no está no hay esa relación entre el medio y el fin. Pero, como la misma moderadora dijo, por ejemplo, al momento de firmarse la convención de la que estaban hablando hace un ratito, el avance que se podía hacer en ese momento no podía ir hasta donde quizá hoy pudiera ir, por razones políticas, por razones de que las transformaciones grandes pues, no son de un día a otro. Entonces eso es lo que quería decir, que quizá tiene un elemento subjetivo. Ahora, quizá desde la posición que estamos asumiendo como organización
Y lo que es evidente, yo entiendo que no. Viéndolo al revés, no hay una vinculación entre el medio y el fin. Bueno, la pregunta era medio trampa, había un gancho ahí, estaba medio ganchosa. Vinculación entre medida y fin es que la medida me conduzca al fin, de cierto modo u otro. Que sea la mejor medida es parte del tercer punto, ¿verdad? Pero es si me conduce al fin. Y digo que es medio ganchoso porque, y es mi opinión personal, ¿verdad? Si yo analizo la vinculación entre medida y fin, visto desde el punto del derecho de libre desarrollo de la personalidad, yo diría que no hay una vinculación. O sea, yo permitir la dispensa no realmente tiene una vinculación con el fin, que es proteger, que es el libre desarrollo de la personalidad, porque hace todo lo contrario, básicamente. Pero si yo lo miro desde el punto de vista del derecho al matrimonio, ¿verdad? De acceder al matrimonio, sí hay una vinculación bastante clara, porque obviamente si yo te pongo la dispensa, tú te puedes casar. Entonces, hay una vinculación entre la medida que tomo y el fin que quiero buscar. Lo que está en discusión, y es que en el test de razonabilidad se tienen que dar las tres partes. Si hay una que falla, entonces no funciona. Es que la medida que yo tome sea, pues, razonable, pero eso es ser redundante porque así se llama el test. Si hay una proporcionalidad, que es lo que decía Natalie, ¿verdad? Y si hay una idoneidad, si la medida que yo estoy tomando es, dentro de todas las medidas posibles, la que mejor me acerca al fin. Y si cuando yo pongo en una balanza lo que yo pierdo versus lo que yo gano, es más lo que yo gano que lo que yo pierdo, ¿ok? Y vemos, y lo vamos a ver al final un poco, que sí se reconoce que hay una especie de pérdida cuando uno quita esa dispensa, obviamente. No sé si quiero spoilearlo o no, ya Ángel medio lo dijo, pero lo voy a dejar para el final. Y ahí vamos a ver cómo el test de razonabilidad, desde ese punto de vista, el tribunal medio lo aplicó al revés y dijo que sí hay una pérdida, pero la pérdida es bastante más menor en comparación con lo que yo estoy protegiendo al final, ¿ok? Entonces sigue siendo idóneo. Y nada, este test básicamente yo creo que es el corazón de la sentencia, pero obviamente hay que responder a los argumentos que dio la comisión. Perdón, ¿Sí? Virginia, perdón que te interrumpa, que la verdad que yo no sé si tú lo vas a abordar un poco más adelante, y perdón si me estoy adelantando, pero la razonabilidad, para mí uno de los mejores argumentos de la sentencia, Sí. es que es una medida temporal. Eso es lo que está aquí. Ah, ok. Eso viene ahora. ¿Tú quieres que te ponga el slide para que tú lo digas? Porque, de nuevo, se supone que yo soy una moderadora, no una expositora. Entonces, No, ve a tu ritmo y si yo interrumpo de nuevo. Interrumpa, por favor. Exacto. Nada, la parte de razonabilidad la destaco porque obviamente es donde se da el análisis más denso y más interesante, porque los otros eran como obvios casi. Entonces aquí lo primero que dice el tribunal es que la autorización del juez no es una medida suficiente para impedir la vulneración de derechos, ¿ok? Porque así es como se ha pintado, ¿verdad? Yo digo, yo permito el matrimonio infantil en ciertos casos y pongo como salvaguarda que lo tenga que autorizar un juez y no que sean los padres, porque lo que pasa muchas veces cuando son los padres lo que autorizan es lo que sucede en la República Dominicana, que se termina generando una especie de trata de niñas, ¿verdad? Una especie de esclavitud moderna, porque yo termino vendiendo a mi hija, la verdad, por un beneficio económico. Pasa muchísimo. El gran cacique del pueblo, que es el que está mejor parado, ¿verdad? A ese yo le doy mi niña de 14 años y no necesariamente la caso, la puedo casar o la uno y él manda ayuda para la casa, ¿verdad? O sea, yo la mando para que duerma con el don y él nos manda un dinerito para que sobrevivamos el mes o la semana. Entonces eso realmente es trata y es esclavitud moderna, principalmente cuando la niña vive con el don y lo que hace es que le sirve, porque la cogen de servicio, básicamente, y no tiene ninguna voz en ninguna de las decisiones que se tomen sobre su vida. Entonces, al final, la autorización del juez no es una medida suficiente. ¿Por qué? Porque se siguen dando matrimonios infantiles en casos donde realmente la causa era innecesaria, y la vamos a ver ahora, y luego se están vulnerando derechos dentro de esos matrimonios, porque la niña está siendo víctima de abuso sexual, está siendo víctima de maltrato, porque obviamente todo dentro de un matrimonio infantil, es algo que no lo pongo aquí, pero lo menciona el tribunal y ya se ha dicho desde COLADIC, el principal tema es que coloca al menor en una posición de vulnerabilidad. Y las probabilidades de que sucedan
abuso sexual, de que sea golpeado físicamente, ¿verdad? De que termine desertando la escuela, de que no tenga ninguna palabra, ni voz, ni voto sobre su sexualidad, sobre cuántos hijos quiere tener, sobre si quiere tener hijos. O sea, hay una serie de cosas que se dan que terminan siendo abusos. Y yo poner una dispensa no me está previniendo esos abusos. Todo lo contrario, los está facilitando, es lo que dice el tribunal. Luego, es razonable porque yo no estoy impidiendo para nada que se case el menor. Si se enamoran y ese es el amor de mi vida y me quiero casar con él, perfecto, espérate un par de años y cásate en ese momento. O sea, no es que nunca te vas a poder casar, sino que te vas a casar cuando la sociedad ha entendido que tienes la madurez para hacerlo, ¿verdad? Y no arrepentirte tanto como quizá te hubieras arrepentido seguro si hubiera sido antes. Porque igual la gente que se casa después se arrepiente. Pero bueno. Y parte de lo que dice, que a mí me encantó, ese yo creo que es mi párrafo favorito de la sentencia, y por eso lo puse aquí y lo voy a leer, es que al establecerse como condicionante para otorgar la dispensa la existencia de causas graves y justificadas, ¿verdad? Se evidencia que la intención no era proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes respectivos, sino que por el contrario, se trataba de solucionar vía el matrimonio con una niña o un niño una problemática derivada de causas graves y justificadas, como el embarazo o el incumplimiento de alguna costumbre local o a los roles de género que subsisten todavía en algunas sociedades, dejando a un lado la libre voluntad del menor y la propia finalidad del matrimonio, que no debe ser una consecuencia de una causa grave, sino por el contrario, debe ser el resultado del libre e informado consentimiento de las partes. O sea, el matrimonio no es una solución a una problemática social. O sea, el matrimonio no es una solución a la alta tasa de embarazo juvenil, que fue uno de los argumentos que dio la comisión, ¿verdad? El 20% de las niñas mexicanas tienen un embarazo antes de los 18 años. Eso no es una solución al embarazo. Al contrario, o sea, y fungir como solución no es la naturaleza del matrimonio, sino que es algo que se tiene que dar cuando las partes libre e informadamente consienten. Y para yo poder consentir, yo tengo que tener una serie de cosas garantizadas en mi vida, ¿verdad? Que me den esa libertad real. Y una de ellas, aparte de necesidades básicas, es la madurez suficiente para entender cómo esto me afecta en mi futuro. Entonces, nada. No sé si alguien quiere comentar algo hasta aquí o sobre esa parte. Yo sí quiero comentar algo, Virginia, porque ahí en el mismo párrafo que tú citas, el tribunal establece que habla de causas graves y justificadas. Y entonces enumera un grupo de ejemplos. Ese grupo de ejemplos es una creación jurisprudencial o eso sale de algún texto, alguna Sale doctrina? sale de estudios. Ok, o sea que... Hay varios estudios que informaron al tribunal y se sometieron muchos amicus curiae, es verdad. Y eso lo que te enlistaban era básicamente cuáles en México eran las razones por las cuales se producían este tipo de matrimonios. O sea, eran embarazos en su mayoría, o era lo que hablaba de roles de género, que se percibía que la niña ya estaba sexualmente activa, entonces te voy a casar, porque usted no puede estar sexualmente activa sin casarse. Si está teniendo relaciones sexuales, entonces ese es su marido, cásese. Entonces, o sea, a lo que yo me refiero es que este embarazo, este incumplimiento de costumbre local, roles de género y demás, vienen siendo las causas graves y justificadas que dan lugar a esas dispensas que permiten el matrimonio infantil. O sea, el tribunal hace este ejercicio de enumerar este grupo de situaciones y dicen, bueno, en nuestro entender, partiendo de la práctica, de los estudios, los informes, de lo que nosotros hemos vivido como mexicanos en general, estas son las causas que están dando lugar a esta institución. Y por lo tanto, nosotros como tribunal entendemos que esto en verdad no son causas, no son ni graves, ni son justificadas, no son el matrimonio. O serán graves, pero no claro, para permitir el matrimonio. Exactamente. Y eso es otro tema importante, porque al final se le da total discrecionalidad al juez de que él pueda decidir cuál es la causa grave y justificada según él, porque en el texto del código ni siquiera te dice tal y tal, no, es lo que él entienda. Exacto, o sea, un juez puede entender, por ejemplo, de que el hecho de que la niña o el niño no se lleve bien con sus padres y no quiera seguir viviendo bajo ese mismo techo,
tenga perfectamente una causa, ¿no?, de salir de su hogar y la vía que busca es el matrimonio. O que su papá le dan golpe, o sea, porque También. puede haber abuso físico realmente, pero el Sí. abuso físico en mi familia es una causa grave justificada para que yo me case con otro que probablemente termine vulnerando otros derechos. O sea, Sí, O abusándolo más. aquí es que yo vengo y retomo la idea que estaba compartiendo ahorita, Virginia. Yo lo hacía en torno a la capacidad del menor, pero ahora lo extrapolo respecto a cómo solucionar esos problemas o estas causas graves y justificadas con otros mecanismos que no son necesariamente el matrimonio infantil. Por ejemplo, si yo vivo dentro de un hogar disfuncional en el cual el niño es abusado, pues entonces la ley habilita otros mecanismos para poner a ese niño bajo un régimen de protección. Se puede llevar a esos abusadores ante la fiscalía, ante el Ministerio Público. Existen acciones que la ley habilita. Entonces, el matrimonio infantil en sí no es el mecanismo por excelencia para poder solucionar esos problemas derivados de causas graves y justificadas. no es una política pública para prevenir embarazo adolescente, ni es una Correcto. política pública para solucionar las diferentes carencias que puedan haber en una familia y en una sociedad. Ahí Porque, yo, no, sorry, lo que quería agregar es que, bueno, dos cosas. Una, que aún esos ejemplos que ahora acabamos de dar de otras que pudieran ser causas graves desligadas a eso, como la situación en el hogar del menor, tener padres que lo sometan a violencia, ese escenario ni siquiera llegaría ante el juez. ¿Por qué? Porque el código acá, que fue reformado, decía que la dispensa se daba, o sea, se solicitaba con previo consentimiento de los padres. El padre abusivo, evidentemente, no va a llevar a su niña al juez a decirle que que la causa grave es que yo le doy cual la golpe. quiero casar es porque yo la tengo sometida en la casa. Entonces, aún no fuese el escenario en el cual el código dijera de manera expresa con consentimiento previo de los padres, los menores no pueden acceder a justicia por sí mismos. Necesitan la representación de los padres. O sea, para ese punto, para solicitar la dispensa, necesariamente tiene que ir el papá. Entonces, esas causas graves y justificadas, esas son las que se dan. Y para agregarle un poquito al análisis comparado que se supone que nos interesa muchísimo en el marco de esta acción, hay un estudio que realizaron la magistrada Kenya Romero y Jonathan Baró. Kenya estuvo con nosotros en el panel que tuvimos de matrimonio infantil. Y ese estudio analiza precisamente las sentencias, o sea, no recuerdo en qué periodo de tiempo, pero analiza sentencias que otorgaron dispensas en la República Dominicana. Y estas mismas causas graves y justificadas son las mismas en México y acá. Es, ay, se embarazó, ay, imagínate esa vergüenza de que ahora está iniciada sexualmente, no, que se vaya a la casa mejor que se case. Entonces, en el caso de la República Dominicana, ni siquiera dice causas graves y justificadas, dice razones atendibles. O sea, ni siquiera se necesita una gravedad, no. La razón atendible que el juez entienda, pues entonces esa es. Y es interesante que en una recomendación general conjunta del Comité de la CEDAW y del Comité de los Derechos del Niño, se establece que si de manera muy excepcional los estados deciden disponer dispensas, tiene que ser con las causas establecidas en la ley. No di que, bueno, lo que el juez entienda, las razones atendibles, las causas graves y justificadas, y que encima de eso tiene que ser con el consentimiento de los menores, que son las cuestiones que nunca están en las dispensas, que están en las legislaciones. No está en la legislación dominicana, no estaba en el Código de Aguascalientes, o sea, siempre la dispensa es consientan los padres, no importa si el menor está de acuerdo o no, y consientan y el juez que saque las razones, o sea, si son causas graves justificadas, sin importar cuáles sean, sin que la ley describa cuáles sean o no, entonces simplemente procede. Y ahí es que está el peligro de
de esas dispensas. Sí, igual en ese Hola. caso, aún si lo listara, si alguien quiere decir. Hola, Anderson. ¿Eso fue Anderson? Anderson. Hola, sí, a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que algo muy importante, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México hace este análisis de cuáles son las justificaciones que se dan en México como graves y justificadas para la dispensa, que es algo muy similar al estudio que hizo la magistrada Kenya Romero y Jonathan Baró. Yo quiero retomar el punto que dijo Natalie de último, y es que per se la redacción que tiene ahora mismo el Código Civil Dominicano de que son causas graves, independientemente se puede encontrar alguna causa en algún momento, que hasta ahora lo que hemos concluido es que no lo hay, pero si igual se pudiera, la mera existencia de la amplitud de la discrecionalidad que tiene esa disposición legal es suficiente para que no resista un análisis de constitucionalidad o de convencionalidad, dado el principio de legalidad que debe primar cuando tú estás haciendo una restricción a un derecho fundamental, que no es simplemente uno, son varios derechos fundamentales. Tenemos aquí niñas que dejan de ser niñas, que dejan de experimentar toda una fase que conlleva el ejercicio de un sinnúmero de derechos, como la integridad física, la integridad psicológica también, el acceso a la educación. Todo esto se ve vulnerado por una ley que no tiene ningún parámetro, o sea, es completamente discrecional. Lo que para mí puede ser grave, quizás no lo es para un juez en un momento determinado, y es ahí entonces donde entran esos estereotipos de género que podemos ver tanto en el contexto mexicano como en el contexto dominicano. Solo quería aportar eso. Yo sí quisiera agregar que aun cuando el niño pudiera consentir y estas causas estuvieran enlistadas, o sea, aún así, realmente yo creo que no pasa el test, el matrimonio. Y principalmente porque cuando uno revisa los estudios que se han hecho acá y las motivaciones que hay, porque la verdad es que en muchos casos no se trata solamente del matrimonio, obviamente el matrimonio es lo que está legalizado, pero hay uniones de hecho que son la gran mayoría de niñas con personas mayores que ellas. Y muchas de esas uniones de ellos no ha sido porque la obligaron, sino porque ellas quisieron. El tema es qué implica querer, o sea, que yo necesito como persona tener unas necesidades básicas cubiertas para que mi decisión se considere realmente libre. Si mi decisión como persona obedece a, en mi casa me dan golpe o me tratan mal o no me dejan salir o lo que me ponen es ese oficio, que realmente es la realidad de muchas niñas que la crían para eso, ¿verdad? Atender los hermanitos, no salen a ningún sitio, están reprimidas y también hay violencia. Y tengo a este que me está enamorando y se ve bueno y me da cosas que literalmente es lo que dicen en la mayoría de los casos, entonces yo me voy a ir, me voy a mudar con él. Entonces, eso no es una decisión libre e informada, a pesar de que uno pueda decir que ella así lo quiso. Pero en ese caso, uno no puede considerar que la decisión realmente se dio en libertad, porque ya había una serie de derechos coartados que forzaron a la persona a elegir de cierta forma. Entonces, eso no es libertad. Nada, sigo un poco con eso para ir, porque creo que ya estamos llegando como casi a los últimos minutos, ¿verdad? Entonces, quiero pasar por los otros argumentos que se dieron en la sentencia que me parecen interesantes y creo que son puntos buenos de discusión. Hay una parte que la comisión argumentaba que quitar la dispensa impedía el libre desarrollo de la personalidad de los menores, ¿verdad? Porque pues les impedía elegir libremente si ellos querían casarse, porque al final yo puedo decidir unirme o casarme, pero si tú me quitas el matrimonio, entonces ya yo no tengo esa libertad de decidir por eso, sino que tengo que conformarme con lo otro. Y luego hay un argumento que creo que lo puse un poquito más adelante, pero que es parte de esto mismo, que decía que al final el matrimonio no subsanaba la gran cantidad de uniones de hecho que habían, sino que lo que hacían era que le quitaban al menor una vía que era muy buena y que ofrecía ciertas protecciones y lo dejaba solamente con la unión de hecho, que no era tan cool. ¿Ok? Porque no tenía tanta protección como tiene el matrimonio. Entonces, ¿qué dice el tribunal sobre eso? Dice que al final las razones del matrimonio solían ser causas ajenas al libre consentimiento, o sea, no eran decisiones realmente libres, lo mismo que decíamos anteriormente, que no era un impedimento absoluto porque luego, al cumplir la mayoría de edad, si se querían casar todavía, se podían casar. Y luego que al final esto se trata de una protección temporal, ¿verdad? Para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar en esta etapa de sus vidas
de los derechos propios de la niñez y de la adolescencia y tengan oportunidad de desarrollarse plenamente y prepararse. O sea, yo te limito ahora mismo en una elección que entiendo que no estás preparado para hacer, para que tú realmente puedas en el futuro tener la libertad de elegir con mayor conciencia. Un poco por ahí, ¿verdad? Pero no olvidemos la parte número 1, que era que normalmente los menores no era porque ellos querían, o sea, esos son los casos menos, sino que los forzaban a casarse. Y luego, la parte de que no era efectiva la medida porque no evitaba las uniones libres, lo que dice el tribunal, yo creo que es suficiente, y es que la finalidad perseguida con dicha reforma fue proteger a niños, niñas y adolescentes de las consecuencias nocivas de los matrimonios prematuros, no regular otro tipo de relaciones o problemáticas sociales que involucren a menores. Y yo creo que ese es un argumento importante porque son de las cosas que se mencionan aquí. Pero que si se casan, si no se casan, al final como quiera se juntan. O sea, vamos por parte. O sea, primero el matrimonio, porque es la parte que el Estado legalmente me está diciendo que está permitido. Primero salimos de eso y luego nos vamos a atacar otra serie de problemáticas que son aún mayores y que requieren de medidas un poco más plurales. Pero esta de entrada, que me está validando las anteriores, porque si yo permito que se casen, ¿por qué no? O sea, estamos en lo mismo. O sea, ¿por qué no lo otro? Vamos a primero declarar la legalidad de esta medida y luego atacamos los otros problemas. O sea, son cosas separadas. Lo otro que me pareció, yo creo que hay que darle un premio por creatividad a la comisión, porque realmente ellos hicieron una lectura como al revés. Yo creo que esto realmente era una competencia y ellos tenían que hacer un memorial y les tocó ser Estado, entonces ellos se pusieron creativos y empezaron a sacar cosas. O sea, a mí no se me ocurre otra explicación. Pero ellos decían que esto violaba el principio de progresividad, porque la progresividad se entendía al revés, como que yo puedo acceder al derecho a casarme, ¿verdad? Al matrimonio, y ahora tú me estás limitando mi acceso, quitándome la dispensa, entonces estamos yendo para atrás en cuanto al derecho al matrimonio se refiere, ¿verdad? Y a mi libre desarrollo de la personalidad, porque ahora tengo menos opciones para elegir. Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Limitar un derecho no es vulnerar un derecho. O sea, los derechos los limitamos todo el tiempo. Yo creo que pocos derechos, por no decir ninguno, son absolutos. Bueno, uno solo, la libertad de pensamiento, porque nadie se mete en mi cabeza. Pero luego de ahí no hay ningún derecho que sea absoluto. Todos están limitados. Y lo que el derecho internacional, y en este caso la misma jurisprudencia mexicana establece, es cómo yo sé cuando una limitación es o no es una vulneración. Y el test tiene 2 preguntas básicas en este caso. Si la disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho. Si yo incremento la tutela al limitarlo, entonces, o otro derecho, ¿verdad? La tutela de otro derecho, entonces en principio es una limitación válida. Y luego, si yo genero un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar mucho la eficacia de alguno de ellos. Un poco lo que yo hago con el derecho a la vida, o sea, yo no puedo matar a nadie, pero si a mí me vienen a matar y yo mato al otro primero, o sea, eso es defensa propia. Esa es una limitación que es razonable, ¿verdad? Entonces, limitación no es vulneración. Y yo quitar esta dispensa no estoy vulnerando un derecho, porque estoy logrando esas 2 cosas que quiero, ¿verdad? Como Estado. Y yo lo otro, y aquí les hago la pregunta, es que decía que al final eliminar el matrimonio afecta a los derechos de los hijos, porque estarían naciendo fuera del matrimonio, y entonces ahí hay un tema, porque tienen que ir a un tribunal a demandar en paternidad para que se les reconozca, y eso es una violación a su derecho al nombre, eso es una violación a sus derechos pues, a la paternidad o a ser reconocidos básicamente. Entonces, la pregunta es, para entender un poco qué fue lo que dijo el tribunal, ahora, como están las leyes ahora, ¿verdad? Que el caso de México es el mismo que la República Dominicana, que se ha quitado todo eso de hijo ilegítimo, hijo legítimo, hijos naturales. ¿De dónde se deriva la titularidad de esos derechos? Del derecho al nombre, del derecho a ser reconocido. ¿Qué es lo que te da la titularidad del derecho? ¿Es el matrimonio de mis padres o qué? Bueno, es que esos derechos subyacen de la propia personalidad. O sea, no van atados al estado civil de sus padres. Y de ahí deriva entonces esa argumentación del tribunal en ese sentido. Además, no puede ser atado ahí porque violaría la igualdad sustantiva, tal y como establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya entiendo que ese argumento ya es muy retrógrado, la verdad, y poco sólido. Hace 60 años quizá yo te lo paso, pero ahora...
no tiene sentido. O sea, la titularidad no viene del estado civil de los padres, precisamente, de ser persona. O sea, yo como persona tengo acceso a esos derechos y tengo las vías para reclamarlos cuando así fuera necesario. Entonces, este argumento se cae de la mata. Básicamente. Okay. Bueno, lo otro es que, y aquí era la parte, creo que este es el último que mencionábamos, era que decía la comisión que al yo impedir el acceso al matrimonio a esa edad, yo estoy afectando otros derechos que se derivan del matrimonio. Y lo decía Ángel también, y es cierto que hay otros derechos que se derivan del matrimonio, y esa parte del tribunal ahí lo dice claramente. Pero ¿cuál es entonces al final el razonamiento? Y hace una especie de argumento en cuanto a la razonabilidad, ¿verdad?, de la medida, que era lo que decía antes. Decía, mira, sí hay una afectación, realmente, yo estoy limitando el acceso a otros derechos, pero al final cuando yo lo pongo los dos en una balanza, yo logro más protección con esto que con esto. O sea, estos derechos que yo estoy limitando por un periodo temporal no valen lo que yo estoy tratando de proteger como Estado. Y en la palabra más linda del tribunal, la posibilidad de obtener alguno o algunos de los beneficios citados no pueden considerarse suficientes para justificar y o permitir que se exponga a un menor a las consecuencias nocivas y perjudiciales a que ya se ha hecho mención. Ahí sabe más cara la sal que el chivo, básicamente. Entonces, el argumento no lo pasó al tribunal tampoco. Ese es básicamente el paseo por la sentencia. No sé si alguien tiene ahora algún comentario o alguna pregunta o algo que quiera añadir. Lo chulo de todo ejercicio es cuando hacemos la extrapolación y lo traemos a la República Dominicana. Y sabiendo que mañana el tribunal va a celebrar la audiencia para conocer precisamente de un caso similar, pero al revés, porque lo que nosotros estamos argumentando es precisamente que lo quiten, no que lo vuelvan a poner. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos sacar de la sentencia de México para el caso dominicano? No, en primer lugar, Virginia, agradecerte de verdad por esa magistral exposición que tú nos acabas de hacer de esta sentencia reconocida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos. Y nada, nuestra audiencia, extenderle la invitación de que cualquier pregunta, comentario, observación que tengan con relación a estas intervenciones que de manera simultánea, de manera muy gentil, Virginia nos ha permitido hacer durante su exposición. Nada, son más que bienvenidos y bienvenidas. Si alguien tiene algo que aportar, que comentar, el espacio es de ustedes. Sí, diga. Yo tengo un comentario, si nadie más quiere hablar ahora mismo. Adelante, Anderson. Para mí, como parte de la comisión y en general como abogado, siempre cuando uno está haciendo una redacción jurídica, siempre tiene en mente como cuál sería la posición de la otra parte y con qué argumento puede venir la otra parte o el juez que favorezca a esa otra parte. Sin embargo, en este contexto, con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, es como protegiendo todos los francos, es como que imaginemos que sí, que el Tribunal Constitucional mañana va a decir que el matrimonio infantil en la República Dominicana es constitucional. Y a mí me queda la duda, ¿qué argumento podrían tener que pudiera ser al menos, no sé, legalmente sostenido? Y la verdad que no lo veo. Yo algo muy personal, como esto se va a publicar, es algo muy personal que he externado en la comisión. Y algo que yo digo, si el Tribunal Constitucional no acoge esta acción, yo creo que sería un ataque incluso a la confianza de toda una comunidad jurídica en el propio tribunal, porque si algo tan sólido como una declaratoria de inconstitucionalidad en el fondo no se acoge del matrimonio infantil, ¿qué otras cosas tú esperas que el Tribunal Constitucional pueda tutelar? O sea, yo de verdad, y algo que pregunto a toda la audiencia, si ustedes ven algún argumento que ellos pudieran utilizar para justificar que se continúe el matrimonio infantil, una vez analizado ya esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de México. Bueno, yo particularmente pienso que una de las, o sea, como que precisamente de lo mejor que tiene esta sentencia de México
es que te da todos los argumentos en contra. O sea, precisamente la acción se interpone para mantener las dispensas que permiten el matrimonio infantil, y lo que hace la Suprema de México es responderlas, básicamente, y no solo responderlas, o sea, descartarlas. Entonces, la verdad que, o sea, los argumentos que podrían surgir en contra están, o sea, ya están ahí y son eso. ¿Cómo se podría justificar, viendo el razonamiento a cada uno de esos argumentos, por ejemplo, en esta sentencia? La verdad que no lo sé. No sé qué tan creativos debieran ponerse. Bueno, espero que no sean tan creativos como el desarrollo del concepto de tránsito, tú sabes, de la sentencia 100. Ay, no mencioné eso. Pero, para hacer, no que estoy defendiendo esta sentencia, nunca lo voy a hacer. Jamás. Se lo digo muy responsablemente a título de Natalie Santana. Y creo que se puede decir de manera institucional, porque Coladic ha depositado a Miku de eso y todos lo sabemos. Pero, por lo menos, el Tribunal Constitucional ya tenía tenía precedentes acá. La Suprema Corte de Justicia en el 2005 ya había dicho que el tránsito era así, como se interpretó, ¿verdad? Entonces, no por defenderlo, evidentemente el Tribunal Constitucional pudo haber dicho, esto no tiene sentido, esto es lo que significa tránsito, pero en este escenario, donde realmente no hay referentes, o sea, es como que simplemente ha sido un poco dejadez del Estado, que prácticamente ni siquiera se ha discutido. Esto se comenzó a discutir, señores, en términos de reforma legislativa ante la Cámara, como en el 2017. O sea, la reforma que tiene en la Cámara de Diputados del Código Civil, antes del 2017, nadie siquiera había dicho, ay, pero aquí todavía se permite el matrimonio infantil y vamos a aprobar eso así. Entonces, sí, como que, no sé, creo que para que el Tribunal Constitucional dé ese salto de defender el matrimonio infantil, va a tener que ser mucho más creativo, incluso de lo que fue con la 168, pero no vamos a tentarlo. Yo sí quiero decir algo que me parece importante destacar. Yo creo que realmente ellos van a decir que es inconstitucional, quisiera pensar. Obviamente a mí no me gusta celebrar de antemano porque yo, como buena dominicana, soy un poco cabalosa. Entonces, yo prefiero esperar, pero supersticiosa, ¿verdad? Pero algo que me parece muy interesante y que no sé si los demás lo saben, que fue algo que pusimos en el amicus y que propuso Coladic, es que no solamente el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el matrimonio infantil. Nosotros solicitamos además que él fuera un poquito más allá y que combinara al Estado Dominicano a tomar políticas, ¿verdad? Políticas que realmente fueran eficientes para poder ir transformando esa cultura y que no solamente atacáramos el tema del matrimonio infantil, sino que empezáramos a buscarle soluciones a las uniones de hecho, que son un problema todavía mayor. Entonces yo creo que quizás mi mayor expectativa va sobre esa parte, si ellos van a acoger esa invitación que tan amablemente le extendimos y van a hacer esa combinación. Y yo creo que eso depende mucho de nosotros. Ahora mismo tenemos muchos casos en la palestra que tienen que ver con niños y tienen que ver con la protección de la niñez, y estamos hablando de la hipersexualización de los menores, que era algo que nos estaba hablando anteriormente. Estamos entendiendo, quizá al menos un grupo de nosotros, un poco mejor el concepto de abuso sexual infantil. Y yo creo que el escenario no pudo haber estado mejor para que la sociedad se uniera en torno al tema y pudiera quizá ayudar al Tribunal Constitucional a decir, mira, si yo tomo esta medida, esto va a ser muy chulo, déjame hacerlo. Pero ojo, al margen de ese análisis irrestricto en términos jurídicos de la sentencia, algo que me llama poderosamente la atención y es como la falta de persecución por parte del Ministerio Público en casos de uniones tempranas. O sea, esto pasa con una regularidad tal que yo me sorprendí. Incluso me gusta siempre hablar con distintas personas y sostuve una conversación muy interesante con la asistente que trabaja en mi casa, de limpieza y tal, y ella fue víctima de eso. O sea, está en nuestra casa esa situación. Ella me dice, bueno, yo me casé a los 15, bueno, no, me uní a los 15 con X o Y, en mi padre ya había acordado eso, tipo medioevo, no sé, o sea, habían acordado tal y cual,
le llevaba 10 o 15 años, más o menos, y ya aceptarlo porque ya a ella no le permitían básicamente estar en su casa. O sea, ya ella tenía que estar allá y por alguno o cual interés que había, pero eso se sigue dando. Y eso es más común de lo que parece. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la proactividad del Ministerio Público en ese sentido? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿En qué se ha reflejado en el cambio de la cultura? Que exista realmente un régimen de consecuencias duro en ese sentido, porque, ok, te persigo, pero a la postre en pocos días salgo, porque es que, oye, o sea, ¿en qué pie estamos parados en ese sentido? Bueno, César tiene rato que yo lo veo como nervioso, que quiere decir algo, entonces no sé si te leí bien. Bueno, nervioso, yo no sé si nervioso, pero está bien. El tema, Emocionado. Muchísimo, porque esto trae un contexto, realmente el tema del matrimonio infantil viene de un contexto histórico bastante interesante, y es que si nosotros nos vamos a remontar, mira, como el caso que decía Catherine, lo tenemos en mi casa, pero realmente es un tema que lo tenemos en nuestra sangre, porque si vemos nuestras abuelas, bisabuelas, etcétera, o sea, eran gente que se casaban a los 15, 14 años, que me imagino que por ahí es que más o menos viene el contexto dentro de la legislación dominicana, hablando en ese caso en específico, no me imagino, México debe de ser otra cosa totalmente diferente, pero dentro del contexto de la legislación dominicana y la costumbre que había en la época, se sobreentiende hasta ese momento, vamos a decir, qué sé yo, los 70, 60, 80, de que aquí se utilizaran ese tipo de prácticas. Se fue por la ventana, era que le decían. Claro, se fue por la ventana, vine y me la robé, que eso era también una... ¿sabes? Me robé esa muchacha en su casa por ahí, ¿tú me entiendes? Y la gente ahí, y se lo celebraban, ese tipo de cosas. O sea, eso es algo que está muy impregnado dentro de la cultura dominicana y es bueno, como ustedes, o sea, esa acción que ustedes sometieron ante el Tribunal Constitucional, porque trae en sí, vamos a decir, no una dejadez del Estado, porque también el Estado, vamos a estar claros, el Estado somos todos. Si no tenemos una acción o vamos a decir una participación social, no necesariamente el Estado se va o va a tener que hacerlo de manera obligatoria, inmiscuirse en este tipo de temas. Sin embargo, llama mucho la atención y quizá me voy a ir un poquito radical porque hay muchos legisladores también y muchísima gente que está ligada a la política, claro, que utiliza este tipo de práctica y se escuda a través de este tipo de prácticas. Un caso reciente de eso fue el de Marlene Martínez, creo que se llamaba, que era subdirectora de pasaporte, etcétera. O sea, esto es algo que pasa diario, obviamente ustedes lo saben, y es bueno que se esté discutiendo, que por lo menos el Tribunal Constitucional se exprese sobre esto, ojalá que no lo tranquen a dormir un sueño eterno, como muchas veces ocurre. E incluso esa complicidad que también existe, porque en el caso que tú citas, César, los padres de esa niña estaban totalmente conscientes de la relación. Claro. Y mira, también con el mismo caso de la Mami Jordan. O sea, nosotros estamos viendo las consecuencias en contra de ellos. Exactamente. Pero Mami Jordan es un producto de esa cultura. La misma Mami Jordan es un producto exactamente de esta misma cultura, de esta misma situación, porque eso es un círculo vicioso que se repiten, como con el tema de la violencia, que ahora también está en boga. Entonces, o sea, en boga para nosotros, porque eso es algo que hemos la vida entera con eso. Pero la realidad es que son círculos viciosos que se viven repitiendo y es momento de hacer un stop dentro de este tipo de situaciones, realmente. Anderson y Tamara tienen la mano Exacto, arriba. Anderson la levantó antes y después Tamara. Sí, yo quería decir algo sobre el tema de la persecución que plantea Catherine. Y es, por ejemplo, o sea, toda la situación de normalización que se produce de los matrimonios y las uniones tempranas por el estatus legal que tiene el matrimonio. Nosotros citamos en el amicus curiae el tema del artículo del Código Penal que sanciona la seducción de menores, y más abajo en el siguiente artículo, creo que te dice que el que seduzca a una menor, la sustraiga de la casa, pues para no ser perseguido, tiene como eximente, se consagra como eximente que se case con ella. Entonces, evidentemente, para nosotros, aunque eso evidentemente debe ser inconstitucional, hay una diferencia marcada entre matrimonio y unión libre.
Sin embargo, unión de hecho, unión temprana. Sin embargo, en la realidad social de nosotros, lo que se dice es, bueno, si él se puede casar y convertir la situación en un eximente, pues si él se la llevó, nada, se casó también. O sea, esa es como la perspectiva social que hay. Y eso es lo que produce que los fiscales no persigan, que los padres, que muchas veces son parte de toda esta situación, pues tampoco tengan ningún interés. Nosotros citamos cifras del nuevo modelo penitenciario, precisamente sobre personas que pudieran, internos, ¿no? Estaba segregado por tipos penales y ni siquiera figuraba la seducción de menores en las estadísticas. No como otros crímenes que ya incluso han sido derogados, otros delitos que figuran en cero, sino que no aparecía en absoluto. Entonces usted dice mucho cuál es la perspectiva que tiene el Estado en ese respecto. Por último, en este mismo punto, algo que mencionaba César, de los diputados, y fue algo que vimos nosotros, lo hablamos en una entrevista, Ansel y yo, y es que todas estas autoridades del Estado son parte de nuestra sociedad, una sociedad donde esto está ampliamente arraigado. Mi abuela se casó a los 15 años, bueno, no se casó, se unió, se fue a los 15 años. Entonces tú tienes una cultura de aceptarlo, de normalizarlo, y por eso es que el Tribunal Constitucional y la ley, en este caso, juega un rol fundamental en liderar ese proceso de cambio en esa cultura, que como bien dice Virginia, no es solo prohibir, pero ojalá el Tribunal Constitucional proceda a hacer una exhortación al Estado para que desarrolle políticas públicas integrales que vayan tanto a concientizar de esta situación, a mejorar la información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas para que entiendan cuando están siendo abusadas, pero también a perseguir, porque evidentemente desde que tú en ese mismo campo donde esto pasa como si nada, tú tranques uno o dos, pues van a dejar de hacerlo. En alguna medida, quizás no automáticamente 100%, pero se va a reducir porque se va a entender que es efectivamente ilegal. Lo que yo iba a decir iba en la misma línea de lo de Anderson con respecto a la normalización. Me llamó mucho la atención cuando Catherine decía que es algo que está en nuestras casas. Y lo que pasa es que hay muchísimas personas que ven esto del matrimonio infantil como algo totalmente normal, como algo de lo que no hay que escandalizarse, como algo de la cotidianidad. Y la realidad es que sí es algo cotidiano, sí es algo que está ya impregnado en la cultura dominicana. Y eso por muchísimas razones. O sea, el hecho de que sea legal sí es una de ellas, porque no se ve como que se está haciendo algo malo. Pero también está la falta de concientización al respecto que tiene la gente. Y esto tiene que ver muchísimo con la educación. Una educación que el Estado dominicano ha fallado muchísimo en ella. Una educación que aquí en las escuelas públicas no se da, por ejemplo, educación sexual, y sabemos que una de las causas más grandes de los matrimonios infantiles son los embarazos tempranos. O sea, hay muchísimas causas sociológicas que hacen que esa persecución que debería tener el Estado contra los matrimonios infantiles simplemente no se dé. Y lo que mencionaban de que tenemos muchísimos actores que deberían ser los primeros involucrados en erradicar el matrimonio infantil, que son los que lo propician en su propia casa. El caso de los legisladores, que no voy a mencionar, entonces, que no voy a mencionar el nombre. Entonces, es una situación que está tan arraigada que se ha hecho muy difícil la persecución por parte del Estado. Claro, no es que tiene que dejar de hacerse, pero la misma situación cultural y sociológica la ha hecho difícil. Con relación a lo que decían ahorita de que si el tribunal vaya o no a fallar a favor de la acción, yo creo que sí. Yo creo que va a declarar inconstitucional el matrimonio infantil. Yo me quedaría con la duda de lo que decía Virginia, si va a tomar ese paso de hacer una sentencia exhortativa, de que se provean políticas públicas y demás. Pero yo Como creo lo hizo que... la 168, solamente quería decirlo ahí. Gracias, y fue citada. Sí, pero yo creo que lo más coherente, porque el mismo tribunal ha hablado del interés superior del niño en muchísimas sentencias, de lo importante que es
ponderar en situaciones donde se ven en riesgo los derechos de la niñez y que tiene que primar ese interés superior del niño, entonces sería completamente contradictorio saltar ahora con que el matrimonio infantil es constitucional. Yo creo que lo más sano es que lo declaren constitucional y confío en que así va a ser. Vamos a esperar. Miren, antes de, Lilian, creo que no sé si tú quieres comentar un poquito más sobre lo que pusiste en el chat, pero me gustaría proponer que hiciéramos una foto también antes de que empiecen a irse para guardar esto para la posteridad. Simplemente encender la cámara y yo hago un print screen, o sea que no se preocupen. Pero invitarles a eso, a que si están, ¿verdad?, en condiciones de encender la cámara, pues que la enciendan y podamos hacer una foto. Sí, ojalá que sí, que todos nos puedan acompañar en la fotografía. Si no, pues bueno, ni modo. Lilian, ¿tú quieres ver hablando lo que los demás encienden la cámara y ahí después hacemos la foto? Bueno, sí, quería aportar algo, ¿no? En realidad, a mí me causó mucho, no sé ya ni qué decir, qué sentimiento. Yo trabajé en un programa social. Yo soy de Piura, de un departamento de Perú, y específicamente trabajé en una zona que se llama Bajo Piura, donde allí las niñas se van de 13 y 14 años, ¿no?, con su enamorado. Lo peor de todo es que los padres aquí juegan un papel, ¿no? Porque los padres naturalizan y ellos dicen, pero si la mamá fue igual, la abuela fue igual, o sea, es una brecha intergeneracional que nunca se acaba. Y ellos dicen, no, yo a veces les decía, pero ¿por qué no vas, hablas con ella para que continúe los estudios, ¿no? No, dices por demás. Ya eso igual se va a ir, ¿para qué va a tener que estudiar, no? Y a mí sinceramente me daba mucha pena porque a veces esas niñas tienen que ir donde la suegra para que las termine de criar y sufrir aún más vulneración de sus derechos, porque ahí no tienen opinión en nada. De verdad, estos temas a mí me causan mucho dolor. Ver cómo las niñas tan tiernitas tienen que sufrir este tipo de violación de sus derechos, ¿no? Sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos. Sí. Lilian, yo no quería dejar de mencionar en tu comentario, porque sé que también en México es igual, que las principales víctimas de estas prácticas son las niñas pues, indígenas. Y en México es igual, aquí en República Dominicana no tenemos una población indígena, sin embargo, cuando uno ve las estadísticas se da cuenta de que hay mucha población migrante también, que es víctima de las uniones y del matrimonio infantil, más que nada uniones, y son o las niñas haitianas o descendientes de padres haitianos que viven ya en una condición de vulnerabilidad pues aún mayor. Entonces, pues obviamente se da. En la República Dominicana decimos que al dedo malo todo se le pega, pues obviamente quien está en una condición todavía más vulnerable, todo se extrema, ¿verdad? Porque también estas son las prácticas adicionales de las que son víctimas y entonces romper con ese círculo de pobreza se vuelve muy difícil cuando tú no tienes una estructura social que te apoye y un Estado para el cual tú eres invisible. Pero nada, quisiera hacer la foto. Me encanta que tengamos una persona de Perú. Enciendan su cámara, perfecto. Entonces, todo el mundo a la cuenta de 3 dice o sonríe ella. 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Cómo sale ahí? Ah, perdón, que Rosa ahora encendió la cámara. Entonces vamos a hacerla de nuevo. Déjame ir enviando esto por... Okay. 1, 2 y 3. Ya. Perfecto. Gracias, Virginia. Si alguien más tiene algún comentario o algo que aportar a esta riquísima discusión que hemos tenido en la noche de hoy con relación a esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. Ángel, sí, antes de dar esta palabra, yo quería reiterarle a Lilian que desde Coladic RD estamos a la disposición de cualquier otro evento futuro y también de que nos puede escribir cualquier iniciativa que también quiera darnos a conocer. Pues ahí está nuestro correo de donde nos hemos comunicado con ella anteriormente. Solo decir eso y ahora sí, quien quiera dar un último comentario. Pero... Sí, me gustaría más que un comentario a la sentencia. Yo creo que todo estuvo muy bien comentado. Muchas gracias a todos.
Y quería también un reconocimiento, dice que los logros hay que celebrarlos y independientemente de lo que pase mañana, de cuál sea el fallo, que yo espero que sea positivo, a todas las personas que trabajaron la comisión redactora de la Amicus Curiae, yo entiendo que merecen un aplauso y merecen nuestras felicitaciones y por hacer ese rol, esa iniciativa que nos hace, digamos, que más grande. Así se hace patria. Así se hace patria. Gracias, Bolívar. Gracias. A los miembros de la comisión, una preguntita. ¿CONANI o el Ministerio de la Mujer intervino en Amicus? La Procuraduría. No, yo creo que, no sé si fue un amicus o si simplemente sometieron su opinión y fue a favor. Sí, exacto. Fue el dictamen de la Procuraduría fue a favor, lo cual es poco común, evidentemente. El Estado siempre se cuida a sí mismo. Pero que ahora no hay forma. CONANI y el Ministerio de la Mujer debieron tener un rol más activo en ese sentido. Sí. Pero que lo hagan a los fines de aplicar las políticas públicas, ya cuando se concretice esa exhortación por parte del Tribunal Constitucional, que esperamos. Claro. Miren, en el chat puse la presentación porque Lilian me la había pedido, no sé si la pueden ver, pero en caso de, también creo que se puede circular por el correo de Coládico, o sea que no hay problema. Sí, yo la circularé mañana a todas las personas que se registraron para la actividad. Excelente, bueno, pues si no hay más comentarios ni otro aporte que se desee realizar ya en la noche de hoy a esta discusión que hemos tenido, queda de nuestra parte darles a todos y a todas, cada uno de ustedes, las gracias por acompañarnos en esta actividad. Nosotros prometemos seguir dando seguimiento muy de cerca a este tema como junta directiva, ya que hemos asumido un rol activo respecto a la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional de la República Dominicana respecto a esta materia, así como también les pedimos que sigan sintonizados en los distintos canales digitales que COLADIC tiene habilitados al efecto para la difusión de actividades y promoción de iniciativas que busquen desarrollar y dar a conocer el derecho internacional y comparado, no solamente en la República Dominicana, sino también en toda América Latina y el Caribe. Así que sin más que decir, les agradecemos nueva vez a todos por su presencia y esperamos que nos puedan acompañar en un futuro, en una próxima actividad. Virginia, gracias nueva vez. Gracias a ustedes. Por tu magnífica exposición y seguimos contando contigo para próximas actividades de COLADIC República Dominicana. Claro que sí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bye bye. Muy buenas noches a todos y excelente resto de la semana. Bye bye.